El comandante Vex Corbani se ajustó el cuello ceremonial por tercera vez esta mañana porque aparentemente incluso los burócratas extraterrestres tenían hábitos nerviosos. Las paredes cristalinas de las instalaciones de pruebas del Consejo de Inteligencia Galáctica zumbaban con esa frecuencia particular que decía que eran muy importantes y que deberían estar impresionados, lo que honestamente era el caso de la mayoría de las especies. Otro año, otra generación de aspirantes pidiendo ciudadanía galáctica. Vex murmuró algo a su asistente, el consejero Trick Meloin, que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis rapaz con un archivador. Dime, Trick, ¿a qué especie deliciosamente primitiva estamos complaciendo hoy? Los ojos compuestos de Trick parpadearon a través de su portapapeles holográfico. Los sospechosos habituales, comandante. El Imperio Borben envió nuevamente a su mejor matemático, aunque ambos sabemos cómo terminó la última vez. La Confederación Cristalina está haciendo su séptimo intento. Benditos sus corazones translúcidos. Y luego está, esto es interesante. Comparte, dijo Vex, mientras se concentraba en su observación, con el entusiasmo de alguien que está a punto de ver un programa de comedia particularmente predecible. Una especie que se hace llamar humanos y proviene de un planeta remoto llamado Tierra. Tercer brazo espiral, apenas fuera de su propio sistema solar. Tienen la audacia de solicitar el estatus de miembro pleno sin siquiera completar las evaluaciones culturales preliminares. Las 4 cejas de Vex se levantaron en perfecta sincronización. ¡Qué refrescantemente arrogante! Me encanta cuando los primitivos creen que pueden saltarse las formalidades. ¿Cuál es su título a la fama? ¿El fuego lo inventaron hace poco? ¿Quizás dominar la rueda? Según su solicitud, las mandíbulas de Trix chasquearon con diversión apenas contenida. Han logrado realizar vuelos espaciales, han desarrollado inteligencia artificial, y aparentemente, han dividido algo llamado átomo. Y han creado algo que llaman Internet, que parece ser una red global para compartir fotografías de pequeñas criaturas peludas y discutir sobre política. Fascinante, dijo Vex, aunque su tono sugería que lo encontraba tan fascinante como ver pintura secarse en el vacío. Bueno, no hagamos esperar a nuestros pequeños y ansiosos bípedos. Envíelos para la evaluación cognitiva estándar. Les doy 10 minutos antes de que lloren en sus primitivos dispositivos de comunicación. El iris de la puerta principal de la cámara de pruebas se dilató con un silbido dramático porque todo en la política galáctica necesitaba un cierto toque teatral. Entró el embajador Jake Murphy, supuestamente la mente diplomática más brillante de la humanidad, vistiendo lo que solo podría describirse como su mejor intento de atuendo espacial formal, que parecía sospechosamente un traje de negocios normal de la Tierra con algunos botones extra brillantes. Saludos, estimados miembros del Consejo de Inteligencia Galáctica, anunció Jake, abriendo los brazos en lo que claramente creyó que era un gesto de amistad universal. Soy el embajador Jake Murphy, represento al orgulloso pueblo de la Tierra, y estoy aquí para demostrar que la humanidad merece un lugar en la mesa de los grandes de la civilización galáctica. Vex intercambió una mirada con Trick. El humano acababa de comparar el órgano de gobierno más prestigioso de la galaxia con un comedor infantil. Esto iba a ser aún más entretenido de lo que esperaba. Bienvenido, embajador Murphy, dijo Vex, con la voz cargada de la condescendencia justa para sazonar a una luna pequeña. Espero que esté preparado para nuestro pequeño examen. No es nada demasiado desafiante. Simplemente una prueba que dejó perplejas a algunas de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia durante siglos. Estoy seguro de que una especie que domine el arte de los videos de gatos en Internet no tendrá ningún problema. El pecho de Jake se hinchó como un pavor real al que le acaban de decir que es bonito. Comandante Vex, con el debido respeto a sus civilizaciones avanzadas, creo que descubrirá que el ingenio humano es algo especial. No llegamos a la cima de la cadena alimentaria de la Tierra echándonos atrás ante un desafío. Qué deliciosamente confiado, ronroneó Vex, señalando una pantalla holográfica que se materializó en el centro de la cámara. Contemplen la secuencia corvoxiana.
Una progresión matemática que abarca 11 dimensiones del espacio-tiempo, incorpora matrices de probabilidad cuántica y requiere una comprensión de las matemáticas basadas en la conciencia que trasciende la mera realidad física. La pantalla mostraba una serie de símbolos que parecían como si alguien le hubiera lanzado sopa de letras a una computadora cuántica y le hubiera pedido que creara arte. Los números bailaban en geometrías imposibles. Las ecuaciones se plegaban sobre sí mismas. Y en algún lugar en el medio, un símbolo matemático de aspecto particularmente presumido parecía guiñar un ojo. Jake miró fijamente la pantalla, se quedó en blanco durante unos 15 segundos antes de asentir con complicidad. Bien. De acuerdo. Ya veo a qué te refieres. Muy ingenioso. Obviamente, es una pregunta capciosa. ¿Una pregunta capciosa? Las mandíbulas de Trick chasquearon rápidamente, lo que en su especie indicaba diversión o las primeras etapas de un malestar digestivo. Absolutamente, dijo Jake, arremangándose como si estuviera a punto de echar un pulso al universo. Mira, el patrón se basa claramente en la secuencia de Fibonacci de la Tierra, pero lo has complicado con toda esta matemática alienígena para despistarme. La respuesta es, obviamente, 42. El silencio que siguió podría haber sido embotellado y vendido como un clásico de la incomodidad premium. Varios miembros del consejo que habían estado observando distraídamente se pusieron firmes de repente, con sus nalgas, antenas y órganos sensoriales girando hacia Jake como si acabara de anunciar que estaba hecho de pan. 42, repitió Vex lentamente, como si intentara comprender un concepto desconocido como la humildad o las primas de seguro razonables. Bueno, quizá 43 si llevas uno, añadió Jake amablemente. Mira, sé que a ustedes los extraterrestres les gusta complicar las cosas, pero a veces la respuesta más simple es la correcta. Los humanos tenemos un dicho, manténlo simple, estúpido. Aunque no te estoy llamando estúpido, comandante. Eso sería diplomáticamente inapropiado. El consejero Sorton Blix, un ser cristalino que parecía una lámpara de araña con problemas de actitud, intervino con lo que generosamente podría llamarse una risa musical. Comandante Vex, este primitivo realmente cree que las matemáticas basadas en la conciencia pueden resolverse con aritmética básica y adivinación de números aleatorios. Para ser justos, añadió el investigador Plexborak, cuyos múltiples cerebros eran visibles a través de su cráneo transparente. Las babosas gregarias al menos intentaron utilizar el cálculo antes de fracasar. Este humano parece creer que el universo funciona según los mismos principios que los programas de televisión de su especie. La sonrisa confiada de Jake comenzó a vacilar como una señal de wifi en una tormenta eléctrica. Bueno, quizá no sean 42. ¿Son 7? El 7 es un número de la suerte en el lugar de donde yo vengo. Muy matemático. Número primo, en realidad. La satisfacción de Vex era tan grande que podría haberla servido en una cena. Embajador Murphy, me temo que su especie ha demostrado exactamente lo que esperábamos. Los humanos son claramente otro ejemplo de que la ambición evolutiva supera la capacidad intelectual. Lo vemos constantemente. Especies que desarrollan la tecnología suficiente para llegar al espacio pero carecen de la sofisticación cognitiva necesaria para una verdadera ciudadanía galáctica. Borben cometió el mismo error, añadió Trick al consultar sus notas. Exceso de confianza combinado con una incomprensión fundamental de las matemáticas de dimensiones superiores. Actualmente están clasificados como una civilización de nivel 2, adecuada para acuerdos comerciales y visas de turista, pero ciertamente no para membresía en el Consejo. La cara de Jake había pasado por varios cambios de color interesantes que no se encuentran normalmente en la complexión humana. Ahora, espera un momento. Un problema de matemáticas no representa toda la inteligencia humana. Tenemos gente muy inteligente en casa. Inventamos los teléfonos inteligentes, las estaciones espaciales y algo llamado computación cuántica que no entiendo del todo, pero que suena muy impresionante. Me temo que la evaluación es bastante concluyente, comenzó Vex,
mientras buscaba su documentación de rechazo con el tipo de satisfacción burocrática que podría impulsar una pequeña estación espacial. Los humanos serán clasificados cuando la entrada secundaria de la cámara se abra con toda la sutileza de una supernova durante una lectura en una biblioteca. La doctora Luna Wavely, extraordinaria bióloga marina, luce como si acabara de salir de un huracán y hubiera decidido que le gustaría la estética. Su cabello estaba haciendo cosas que desafiaban varias leyes de la física. Su bata de laboratorio mostraba las cicatrices de batalla de un trabajo científico serio, y ella arrastraba detrás de ella lo que parecía ser un tanque de agua móvil. «Lo siento por llegar tarde», anunció Luna a toda la sala, ignorando por completo el hecho de que acababa de interrumpir al órgano de gobierno más prestigioso de la galaxia. Asesinato de Tfik. Y luego Flipe decidió que necesitaba inspeccionar cada sello de la esclusa de aire entre la lanzadera y sus instalaciones. Ya saben cómo son los delfines con la seguridad de la presión del agua. El silencio que siguió fue diferente de la incómoda pausa anterior de Jaque. Esto fue más bien una especie de silencio del tipo, acaba de decir lo que creo que dijo, aderezado con una dosis saludable de «es eso lo que creo que es». Porque en el tanque móvil flotando tranquilamente había efectivamente un delfín. No era un delfín holográfico, ni una criatura alienígena que se parecía vagamente a un delfín, sino un auténtico delfín terrestre, con esa sonrisa perpetua que sugería que sabía algo que el resto de la sala no. Doctor Wavely, siseó Jaque, claramente tratando de salvar lo que quedaba de dignidad humana. Esta es una evaluación de inteligencia formal, no un día para llevar a su mascota al trabajo. Luna lo miró con el tipo de mirada que los biólogos marinos reservaban para quienes pensaban que los peces de colores eran mascotas que requerían poco mantenimiento. Embajador de mascotas Murphy, conozca a Flipe, mi compañero de investigación y posiblemente el mamífero más inteligente con el que he trabajado. Ha publicado más artículos revisados por pares que la mayoría de los profesores titulares, aunque reconoce que necesita ayuda con la mecanografía. Las 4 cejas del comandante Vex ahora formaban complicados patrones geométricos que habrían impresionado a los mejores matemáticos de la Confederación Cristalina. Doctora Wavely, debo admitir que estoy un poco confundida. Ha traído una criatura acuática a una evaluación cognitiva diseñada para especies que viven en el espacio. Bueno, dijo Luna, acomodándose en una silla que definitivamente no había sido diseñada para la anatomía humana. Se supone que Jaque representa la inteligencia humana, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión, comandante, y esto podría sorprender a su perspectiva galáctica, obviamente superior. Los humanos no son, en realidad, la especie más inteligente de la Tierra. El sonido que Tri emitió podría describirse como un archivador en crisis existencial. ¿Disculpa? Oh, no me malinterpretes, continuó Luna, dándole a Jaque una palmadita en el hombro que probablemente pretendía consolarlo, pero que sonó más como consolar a un Golden Retriever que había reprobado la escuela de obediencia. Los humanos son bastante inteligentes. Somos muy buenos fabricando herramientas, discutiendo sobre cosas que no entendemos y convirtiendo planetas perfectamente buenos en programas de televisión de realidad. Pero lo más inteligente es que es adorable. Flipe eligió ese momento para emitir una serie de chasquidos y silbidos que sonaban sospechosamente como risas. Varios dispositivos de traducción de los miembros del consejo comenzaron a humear, aparentemente incapaces de procesar el humor de los delfines. Tu compañero acuático parece divertido con nuestros procedimientos, observó Vex, aunque su tono sugería que no estaba del todo seguro de si un pez se estaba burlando de él. Flipe encuentra graciosa la burocracia alienígena, explicó Luna con naturalidad. Dice que le recuerda las disputas territoriales entre colonias de pepinos de mar. Mucha presunción, muy poca sustancia. La pantalla holográfica de la secuencia corvoxiana seguía flotando en el centro de la sala, con sus símbolos matemáticos aún realizando su danza imposible. La atención de Flipe parecía atraída por ella,
Sus clics de ecolocalización se volvían más frecuentes y decididos mientras estudiaba la pantalla con la concentración que sugería comprensión real en lugar de interés casual. El comandante Vex se irguió en su trono, claramente listo para asestar el golpe mortal burocrático a las ambiciones galácticas de la humanidad. Bueno, esto ha sido bastante entretenido, pero me temo que debemos concluir esta evaluación. Los humanos, a pesar de su encantadora confianza y aparente afición por llevar mascotas a los procedimientos formales, han demostrado una falta fundamental de una serie de clics rápidos surgidos del tanque de Flipe. Tan complejo y preciso que varios traductores universales de los miembros del Consejo empezaron a mostrar mensajes de error. Los pulsos del sonar del delfín no eran aleatorios. Formaban patrones, secuencias matemáticas que parecían resonar con la propia pantalla holográfica. ¿Qué demonios hace esa criatura?, preguntó el consejero Trice, con sus ojos compuestos moviéndose frenéticamente entre Flipe y su dispositivo de traducción averiado. Luna arqueó las cejas con genuina sorpresa. «Oh, qué interesante. Flipe, ¿estás leyendo su problema de matemáticas?». La respuesta del delfín fue una ráfaga rápida de clics, seguida de lo que solo podría describirse como un suspiro de exasperación. Entonces, sucedió algo extraordinario. La pantalla holográfica comenzó a brillar y a cambiar sus geometrías imposibles, respondiendo a los patrones de ecolocalización de Flipe como una cerradura que reconoce la llave correcta. «Eso no es posible», susurró el asesor de investigación Plortac, con sus múltiples cerebros visibles a través de su cráneo transparente, todos concentrados en la pantalla. La secuencia corvoxiana requiere un procesamiento matemático basado en la conciencia. Esa criatura solo está haciendo ruido. Pero el ruido se volvía cada vez más estructurado. Los clics de las aletas formaban complejos patrones armónicos que parecían corresponderse directamente con las matemáticas de 11 dimensiones que flotaban ante ellos. Cada pulso del sonar correspondía a una variable específica de la ecuación. Y a medida que las vocalizaciones del delfín se volvían más intrincadas, la pantalla comenzó a resolverse sola. Las aletas usaban la ecolocalización para procesar las relaciones espaciales. Luna respiró, su entusiasmo científico anulando por completo el protocolo diplomático. Por supuesto, los delfines navegan por el espacio tridimensional utilizando matemáticas basadas en el sonido en tiempo real. Sus cerebros están literalmente programados para el cálculo multidimensional. Los símbolos matemáticos en la pantalla ahora se movían en perfecta sincronización con los patrones del sonar de Flipe. Las matrices de probabilidad cuántica se desplegaron como flores de origami. Las variables basadas en la conciencia se alinearon en elegantes soluciones, y toda la secuencia de 11 dimensiones comenzó a resolverse en un hermoso agujero armonioso. El comandante Vex se había quedado completamente inmóvil, lo que en su especie indicaba una profunda contemplación o un fallo total del sistema. La secuencia, en realidad, se está resolviendo sola, pero eso significaría que Flipe emitió un último grito triunfal. Un clic, un sonido que de alguna manera lograba transmitir satisfacción matemática y una leve petulancia. La pantalla holográfica brilló en blanco brillante por un instante, luego se estabilizó y completó su configuración, latiendo suavemente con ecuaciones resueltas. El silencio que siguió no fue solo incómodo. Era el tipo de silencio profundo que ocurre cuando la comprensión fundamental de la realidad de todos necesita de repente una renovación importante. ¿Acaso un delfín acaba de resolver la secuencia corvoxiana?, preguntó el consejero Sortan Blix. Su forma cristalina refractaba la luz del holograma en patrones de arcoíris que, de alguna manera, parecían confusos. Luna revisó su tableta resistente al agua, desplazándose por los flujos de datos generados por el rendimiento de Flipe. No solo la resolvió, sino que la resolvió en aproximadamente 47 segundos, identificó 3 atajos computacionales que sus programadores originales pasaron por alto, y creo que simplemente mejoró la eficiencia de su interfaz matemática de la conciencia en aproximadamente un 30%. La boca de Jaque se abría y cerraba como si intentara imitar a un pez, lo cual, dadas las circunstancias,
Era profundamente irónico o extrañamente apropiado. Pero es solo un delfín. Solo un delfín. La voz de Luna. Llevaba la clase de indignación profesional que solía reservarse para quienes llamaban al océano un gran charco. El cerebro del embajador Murphy Flipe procesa información acústica a través de vías neuronales que hacen que las computadoras cuánticas parezcan calculadoras de bolsillo. Navega en 3 dimensiones utilizando cálculos matemáticos que harían llorar de incompetencia a cualquier sistema GPS. Flipe, quizá percibiendo la atmósfera aturdida de la sala, dio lo que solo podría describirse como una vuelta triunfal en su tanque. Su característica sonrisa de delfín parecía más amplia de lo habitual, y sus ocasionales chasquidos ahora sonaban claramente como risas. El asesor de investigación Borax, con múltiples cerebros, trabajaba horas extra, con pensamientos visibles corriendo por su cráneo transparente como peces dorados hiperactivos. Esto lo cambia todo. Si una de sus especies no dominantes puede resolver matemáticas basadas en la conciencia mediante computación biológica, entonces la diversidad cognitiva de la Tierra no tiene precedentes en nuestros registros galácticos. Bex terminó en voz baja, su pomposo comportamiento desinflándose como un traje espacial perforado. Por primera vez en la evaluación, estaba mirando a los humanos. Todos los humanos, incluido el de las aletas, con algo respeto inminente. Luna se reclinó en su silla con la satisfacción de quien acaba de ver cómo un mamífero marino destroza por completo el presumido examen sorpresa del universo. Comandante Bex, con el debido respeto a sus protocolos de evaluación de inteligencia galáctica, creo que podría haber una pequeña falla en su metodología. ¿Una falla? La voz de Bex se quebró ligeramente, lo cual era impresionante considerando que su especie se comunicaba mediante cámaras de resonancia armónica. Bueno, sí. Están probando la inteligencia usando un tipo muy específico de razonamiento matemático, la manipulación simbólica de conceptos abstractos en 11 dimensiones. Es brillante, no me malinterpreten, pero también es solo una pequeña muestra de lo que realmente es la inteligencia. Luna señaló a Flipe, quien ahora flotaba contento y ocasionalmente emitía lo que sospechosamente parecía una risa de delfín. Flipe no piensa en símbolos ni ecuaciones. Piensa en relaciones espaciales, geometrías acústicas y mapas de sonido tridimensionales que se actualizan en tiempo real. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, lo que aparentemente era una señal universal de que el modo profesor se estaba activando, ya que varios miembros del consejo instintivamente se inclinó hacia adelante. Déjenme hablarles sobre la inteligencia terrestre, porque claramente sus xenobiólogos han estado trabajando sin hacer nada. Tenemos pulpos que pueden resolver acertijos cambiando el color de su piel para que coincida con patrones matemáticos. 8 solucionadores de problemas armados con cerebros distribuidos que tratan cada tentáculo como una unidad de procesamiento independiente. Las mandíbulas del consejero Sick chasqueaban frenéticamente mientras tomaba notas. Redes neuronales distribuidas que son teóricamente posibles, pero que nunca hemos visto. Oh, apenas estamos empezando. Luna lo interrumpió con el tipo de entusiasmo alegre que hizo que Jaque diera un pequeño paso atrás. Tenemos loros grises africanos que entienden el cero como un concepto matemático y pueden contar en secuencia mientras hacen bromas sobre sus cuidadores. Cuervos que usan herramientas para fabricar mejores herramientas, que es más de lo que la mayoría de las civilizaciones logran en sus primeros 1000 años de desarrollo. Los cerebros múltiples del consejero de investigación Plexic Borax prácticamente brillaban de emoción. La recursión de herramientas indica pensamiento abstracto de segundo orden. ¿Cuál es su capacidad craneal? Del tamaño de una nuez, dijo Luna alegremente, causando hace clic para producir un sonido como una pantalla azul de computadora. Luego tenemos elefantes con sistemas de memoria tan sofisticados que transmiten conocimiento cultural de generación en generación sin lenguaje escrito. Tienen rituales funerarios, comandante Bex. Lloran a sus muertos y visitan cementerios de elefantes para rendir homenaje a ancestros que nunca conocieron. La pantalla holográfica aún vibraba con la solución de Flipe,
proyectando patrones de luz cambiantes por la cámara mientras Luna continuaba su charla improvisada sobre diversidad cognitiva terrestre. Ballenas, continuó, entusiasmándose con su tema como una fogata alimentada con leña fresca. Componen canciones que viajan a través de cuencas oceánicas enteras, estructuras musicales complejas que evolucionan y cambian a medida que se propagan de una manada a otra, como un juego de teléfono cultural a escala planetaria que lleva millones de años funcionando. Básicamente, están llevando a cabo la colaboración artística continua más larga del mundo. El comandante Vex miraba a Luna con la expresión de alguien cuya cosmovisión profesional estaba siendo sistemáticamente desmantelada y reconstruida. Dr. Wavely, ¿me está diciendo que su planeta tiene múltiples especies capaces de razonamiento abstracto, transmisión cultural y la resolución de problemas complejos? ¿Múltiples? Luna rió, un sonido que de alguna manera logró sonar a la vez encantado y ligeramente desquiciado. Comandante, tenemos abejas que comunican información espacial mediante danza interpretativa. Literalmente coreografían direcciones a fuentes de alimento usando patrones geométricos que tienen en cuenta la posición solar y los cambios temporales. Hormigas que construyen puentes vivientes con sus propios cuerpos para resolver problemas logísticos que desafiarían a tus mejores ingenieros. Flipe eligió ese momento para emitir un silbido largo y complejo que la tableta de Luna inmediatamente comenzó a traducir. Miró la pantalla y sonrió. Flipe dice, estoy subestimando a los delfines. Al parecer, han estado escuchando a escondidas experimentos con sonares humanos durante décadas y han desarrollado sus propias teorías sobre la mecánica cuántica. Quiere saber si alguna de sus especies ha descubierto cómo utilizar las ondas sonoras para comunicarse más rápido que la luz porque tiene algunas ideas. La sala del consejo quedó tan silenciosa que se podría haber oído un agujero negro evaporándose. Jake miraba a Luna con la expresión de alguien que acaba de descubrir que su planeta era mucho más genial de lo que creía. Dr. Wavely, dijo Vex lentamente, si la Tierra posee tanta diversidad cognitiva, ¿por qué su especie envió al embajador Murphy para representarla? Muna le lanzó a Jake una mirada de disculpa que de alguna manera empeoró todo. Bueno, los humanos son realmente buenos en los viajes espaciales y en los procedimientos diplomáticos formales. Somos excelentes en la burocracia, el desarrollo tecnológico y en explicar cosas a otros seres humanos. No somos necesariamente los mejores en matemáticas multidimensionales resueltas a través de la ecolocalización biológica. Entonces, ¿trajiste al delfín como respaldo? El consejero Sortan Blix observó, su forma cristalina aún refractando patrones de arcoíris de aspecto confuso. Traje a Flipe porque es mi compañero de investigación y se pone de mal humor cuando lo dejan solo en las naves espaciales, corrigió Luna. El hecho de que aparentemente sea mejor en su prueba de inteligencia que la mayoría de las civilizaciones galácticas es solo una feliz coincidencia. Aunque, honestamente, después de verlo navegar por pistas de obstáculos submarinas mientras componía lo que solo puedo describir como poesía matemática, probablemente debería haberlo visto venir. El comandante Vex se puso de pie lentamente. Su collar ceremonial de repente parecía menos un símbolo de autoridad y más un collar elegante que había olvidado que llevaba puesto. La pantalla holográfica continuó pulsando con la elegante solución de Flipe, proyectando ecuaciones matemáticas cambiantes a través de las paredes de la cámara, como la iluminación ambiental más sofisticada del universo. Miembros del Consejo, comenzó Vex con su voz, sin que en ella se percibiera nada de su anterior pomposa seguridad. Creo que necesitamos reestructurar completamente nuestra comprensión de la evaluación de la inteligencia. Hemos estado probando un tipo muy específico de habilidad cognitiva, la manipulación matemática simbólica, mientras ignoramos el vasto espectro de lo que realmente abarcan la conciencia y la inteligencia. El consejero de investigación Plexborgs tenía múltiples cerebros que prácticamente vibraban de emoción detrás de su cráneo transparente. Comandante, las implicaciones son asombrosas. Si la Tierra representa este nivel de diversidad cognitiva dentro de una sola biosfera, necesitamos reconsiderar todo nuestro enfoque de los protocolos de primer contacto.
Hemos estado buscando civilizaciones que piensen como nosotros cuando deberíamos estar buscando civilizaciones que piensen. El consejero Trick actualizaba frenéticamente su portapapeles holográfico. Sus mandíbulas hacían clic en lo que Luna comenzaba a reconocer como pánico burocrático. Necesitaremos revisar la evaluación cognitiva estándar, desarrollar nuevos protocolos de prueba para la inteligencia no simbólica, crear marcos diplomáticos para la representación de múltiples especies o sistemas de archivo. Necesitaremos categorías completamente nuevas en nuestra base de datos de civilizaciones. Luna observó a los burócratas alienígenas esforzarse por reorganizar su visión del mundo y sintió un calor familiar en el pecho. La misma sensación que tuvo cuando una subvención de investigación particularmente difícil de superar finalmente fue aprobada. Si le sirve de ayuda, comandante, tengo alrededor de 15 años de documentación sobre protocolos de comunicación entre especies. Flipe y yo hemos estado trabajando en una matriz de traducción para los conceptos matemáticos de los delfines. Resulta que tienen algunos conocimientos fascinantes sobre la dinámica de fluidos y la ingeniería acústica. Flipe respondió con una serie de clics que la tableta de Luna tradujo como algo más o menos equivalente a finalmente, alguien que lo entiende, seguido de lo que parecía ser una crítica técnica del diseño acústico de la Cámara del Consejo. Él dice, su sistema de amortiguación de sonido está creando patrones de interferencia en los rangos de frecuencia más bajos, informó Luna. Al parecer le está dando dolor de cabeza. Además, quiere saber si alguna de sus especies ha descubierto cómo utilizar la ecolocalización para el diagnóstico médico porque tiene algunas ideas sobre técnicas de cirugía no invasiva. Las 4 cejas del comandante Vex volvían a formar complejos patrones geométricos, pero esta vez parecían más una confusión impresionada que un desdén burocrático. Dr. Wavely. ¿Su colega estaría interesado en un puesto de consultoría? Tenemos varios proyectos en curso que podrían beneficiarse de su perspectiva única. El sonido que emergió del tanque de Flipe solo podría describirse como una carcajada de alegría. Luna miró su tableta y sonrió. Dice que sería un honor para él poder ayudar, pero tiene algunas condiciones. En primer lugar, todas las reuniones deben celebrarse en instalaciones con alojamiento acuático adecuado. En segundo lugar, quiere que se le dé todo el crédito por cualquier publicación que resulte de sus contribuciones. Y tercero, insiste en que a la Tierra se le conceda no solo la membresía, sino también un estatus especial como la primera civilización multiétnica de la galaxia. ¿Civilización multiétnica? El consejero Sortan Blix preguntó, mientras su forma cristalina refractaba lo que parecían patrones de luz cautelosamente interesados. Esa no es una categoría que hayamos considerado nunca. Bueno, dijo Jaque, finalmente encontrando su voz después de pasar la mayor parte de la sesión luciendo como si le hubieran golpeado con un libro de texto de física teórica. Quizás debería hacerlo. Quiero decir, vine aquí pensando que estaba representando a la humanidad, pero aparentemente solo estaba representando a la especie que desarrolló los viajes espaciales primero. Quizás esa no sea la manera correcta de pensarlo. Muna miró a Jaque con algo parecido a una aprobación, lo que probablemente era lo más cercano a una victoria diplomática que iba a obtener de esta experiencia. El embajador Murphy plantea un buen punto. La fortaleza de la Tierra no es que tengamos una especie realmente inteligente. Es que tenemos docenas de tipos diferentes de inteligencia, todas compartiendo el mismo planeta. Y cada vez más aprender a trabajar juntos. El comandante Vex comenzó a caminar de un lado a otro. Sus pasos resonaban en la cámara con un ritmo que sugería un pensamiento profundo en lugar de energía nerviosa. Una civilización definida no por los logros de una sola especie, sino por la diversidad cognitiva de toda una biosfera. Es algo sin precedentes, pero también lo es todo lo demás en esta evaluación. Piensa en las posibilidades. El asesor de investigación Pixbord añadió, sus múltiples cerebros se centraron en el mismo y fascinante problema. Proyectos de ingeniería que combinan la innovación tecnológica humana con las matemáticas acústicas de los delfines y la creatividad de los pulpos para resolver problemas.
Investigación científica que incorpora los sistemas de memoria de los elefantes y las redes de comunicación de las ballenas. Podríamos estar ante la civilización cognitivamente más robusta de la historia galáctica. Flipe emitió un silbido largo y complejo que la tableta de Luna tuvo dificultades para traducir. Ella frunció el ceño mirando la pantalla y luego se rió. Él dice, todo eso es muy halagador, pero las especies de la Tierra han estado colaborando durante millones de años. Los humanos somos solo los primeros lo suficientemente arrogantes como para creer que inventamos el concepto de trabajo en equipo. La risa que recorrió la sala del consejo era diferente de las risas condescendientes anteriores. Este era el tipo de risa que te producía cuando te dabas cuenta de que te habías estado tomando demasiado en serio y que el universo te acababa de dar un problema mucho más interesante para resolver. Doctora Gwabely. Embajador Murphy, dijo el comandante Vex formalmente, aunque su tono transmitía una calidez que no había estado presente al comienzo de la sesión. En nombre del Consejo de Inteligencia Galáctica, me gustaría extender una invitación a la Tierra para unirse a nuestra confederación. No como miembro de una sola especie, sino como nuestra primera civilización multiétnica. Tenemos mucho que aprender del enfoque de su planeta hacia la inteligencia y la cooperación. Jaque enderezó los hombros, luciendo más digno que desde que entró en la cámara. Comandante Vex, en nombre de los gobiernos humanos de la Tierra, acepto su invitación. Sin embargo, probablemente debería mencionar que tendremos que consultar esto con los delfines, las ballenas, los elefantes y probablemente los pulpos antes de hacerlo oficial. Resulta que la democracia se complica cuando su civilización incluye tantas especies inteligentes. La respuesta de Flipe fue un silbido triunfal seguido de lo que sonó claramente como un aplauso, si es que un aplauso podía realizarse usando un sonar y un entusiasmo tremendo. Luna recogió sus notas y comenzó a preparar el tanque de transporte de Flipe para la partida. Bueno, esto ha sido educativo para todos los involucrados. Flipe quiere decirles que disfrutó conocerlos y que espera con interés trabajar con el Consejo en lo que él llama finalmente aportar inteligencia real a la política galáctica. Mientras la delegación terrestre se preparaba para partir, el comandante Vex los observó con la expresión de alguien cuyo universo se acaba de volver infinitamente más interesante y ligeramente más humilde. La pantalla holográfica seguía pulsando con la solución matemática de Flipe, un recordatorio constante de que la inteligencia se presenta en formas más maravillosas y diversas de lo que cualquier burocracia podría imaginar. Tricos, le dijo Vex en voz baja a su asistente, anota en nuestros archivos. Resultado de la evaluación de diversidad cognitiva terrestre más allá de la medición. No solo están listos para la ciudadanía galáctica. Nos van a enseñar al resto lo que realmente significa la ciudadanía.